Populismo o perversidad. La verdadera dictadura no es la que te prohíbe decidir, sino la que te hace creer que tú decides. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la tarde del 23 de marzo, son las 5:03 de la tarde, ya lo mencioné, hora central de México. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa que hemos preparado con mucho respeto, en conciencia y con toda la responsabilidad que esto implica. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, muy contentos, muy agradecidos, porque una vez más, Dios nuestro Señor nos permite estar aquí frente a ustedes. Y cada uno de los colaboradores, de las personas que estamos aquí, las que ven, las que no ven, porque están detrás de cámaras, haciendo un esfuerzo muy grande y créanme, algunos de ellos, como es el caso de nuestro invitado de esta tarde, pues también muy contentos por tenerlo con nosotros, porque viene batallando, viene de una situación de salud muy delicada, estuvo también hospitalizado, casi al mismo tiempo que también Mario Gallardo Mendiolía se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. En fin, pues me da mucho gusto darte la bienvenida, Juan Bosco Abascal. Muchas gracias, Lau. Lausus, muchas gracias. Es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a enmarcar esta emisión, dando paso a una pequeña capsulita, un clip que una de nuestras amigas que conocimos en Frena y que es una mexicana patriota también, ella es Grisel Blake, escribió y de su voz nos transmite enmarcando, repito, este programa. Vamos adelante con esa cápsula, la escuchamos y regresamos contigo, Juan Bosco. Adelante. ¿Cómo no? Muy bien. Populismo o perversidad. La verdadera dictadura no es la que te prohíbe decidir, sino la que te hace creer que tú decides lo que el dictador quiere. Repito, la verdadera dictadura no es la que te prohíbe, sino la que te deja decidir lo que ella quiere que decidas y te hace creer que es tu decisión y no te das cuenta. ¿Se acuerdan de las encuestas, Patito? La dictadura no es necesariamente un gobierno de facto que surge por un golpe militar, sino un régimen a veces oculto bajo una democracia, pero con intereses partidarios en que alguien puede tener la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad que van en contra de la sociedad, destruyendo así la vida de una nación con horrores, aberraciones, criminalidad, decadencia humana, sin fe, atacando en todo momento la vida, familia, libertad y propiedad privada, siendo la libertad de decidir sobre tu cuerpo y espíritu, sobre tu pensamiento y libertad de expresión. El populista trae caos, brutalidad, asesinato, miseria, imposición, odio, caída de sueldos, producto de mentes muy enfermas de poder y avaricia. Escuchados analistas políticos que mencionaron a los presidentes del periodo llamado Docena Trágica, Echeverría y López Portillo, populistas con graves errores económicos
que llevaron a México al retroceso como hoy lo hace López Obrador. Pero dicen, había una diferencia, amor por México. Hoy el pseudopresidente gobierna con odio y resentimiento. ¿Qué hacer para oponernos a esta tragedia e impedirla? Contra el odio, el amor. Amemos mucho. El que ama perdona, no ofende, no destruye, construye. Trabaja con todas sus fuerzas, se levanta, defiende, protege. Somos una gran nación, lo podemos lograr. Muchas gracias, Grisel Blake, una amiga, una luchadora incansable también trabajando por el rescate de nuestra gran nación. Antes de entrar en materia contigo, Juan Bosco, porque no quiero distraer, porque yo te conozco, y te vas como caballo de Hacienda, es un tema realmente importante. Quiero enviar saludos muy especiales, si me permiten, a nuestros hermanos en Bolivia, que nos han ayudado mucho, orientándonos, facilitándonos información, experiencia. Así que hermanos en Bolivia, ahora sí que hermanos como humanidad y hermanos porque somos compañeros del mismo dolor, así como a quienes nos estén viendo en otros lugares del mundo, como en los Estados Unidos, que también sabemos que nos siguen muchísimas personas. Agradecer a pues la anfitrionía, el hospedaje, el cariño de quien nos ha recibido en este lugar, un lugar lleno de amor. Nos trajeron flores que tengo aquí a mi lado derecho, estoy fascinada. Linda. ¿Verdad que están lindas, Juan Bosco? Sí, muy lindas. Muchas gracias. Y así de linda las personas que nos han tenido a bien recibir aquí, en particular una de ellas, el equipo, en fin, siempre procuro dar las gracias para luego ya no desviar el tema, entrar en materia. Y antes de entrar a este perfil psicopático de dos tiranos, vamos a hablar de dos tiranos en particular, desde ver qué significa ser tirano, tanto Evo Morales como Andrés Manuel o Manuel Andrés López Obrador. Manuel Andrés, por favor. Manuel Andrés. La marcha de este pasado 21 de marzo, del domingo de antier, para ser más específica, fue muy interesante, Juan Bosco. Fue una marcha convocada por Frena, que para mí Frena es la gente. Frena es esa gente valiente, esa gente que quiere a la nación, que quiere a la patria, que la respeta, que quiere luchar por repito, rescatar a nuestro país de las garras de estos planes perversos, ¿no? Del socialismo del siglo XXI. Ellos Frena convoca una marcha y la convoca a toda la ciudadanía, a todas las agrupaciones que se quieran unir. Sucede que una de las agrupaciones que se quiere unir y que también pertenece a Frena, pero tienen una agrupación también, tienen la iniciativa de llevar a cabo el trámite jurídico y llevar a buen puerto, ejecutar las denuncias tanto en las cámaras como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto lo lideró el licenciado Arturo Martínez, que hoy ha sido expulsado de Frena. Una persona más que se suma a este horno crematorio, donde muchos de nosotros ya somos parte de este horno crematorio, pero nosotros como era, ¿no? Estamos trabajando. Y francamente ha sido una iniciativa maravillosa porque lo que ellos hicieron fue sumarse a la marcha, igual que nosotros como Campamento México oficial, y los apoyamos para poder difundir esto y reunir las firmas. Aclaro que ambas denuncias ya fueron interpuestas tanto en cámaras, repito, como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que se está haciendo es recabar más firmas. En otro momento les platicaremos, tienen que entrar al Cuarto Poder en Facebook, están también sacando su página porque los están hackeando, están teniendo muchos problemas para poder llevar a cabo su acción, que dicho sea de paso, es una acción seria, es una acción que tiene toda la viabilidad jurídica, y no lo digo yo, ustedes lo escucharán después ya de quien es una autoridad en la materia, pero que a mí también me lo dijo. Entonces, así se los transmito, pueden confiar en esta iniciativa
ellos tendrán y están desarrollando ya su página web para poder bajar los documentos. Y si ustedes quieren participar en esto, firmar y hacer una denuncia y sumarla a estas otras, lo único que tienen que hacer es descargar el documento, es decir, bajarlo, imprimirlo, firmarlo con tinta azul y luego enviarlo a la dirección que ahí les están diciendo. En fin, esto para mí era muy importante hacérselo saber, porque así como se los dijimos en la transmisión o 2 transmisiones anteriores, para nosotros era muy importante acudir también a este llamado. ¿Por qué? Porque queremos mostrar unidad. Y no solamente demostrarla porque es un solo país que han querido dividir estas personas y nosotros estamos trabajando por unificarlo. Estamos unidos mexicanos. ¿Qué opinión tienes al respecto, Juan Bosco? Pues mira, como tú dijiste muy acertadamente, fuimos varios echados a la pira por Gilberto Lozano, concretamente por él, y sigue haciéndolo. Sigue el paralelismo, el parecido entre Gilberto y Malo es increíble. Los dos son psicópatas. Y un tercero, que también nos vamos a ocupar de él, Evo Morales, es otro psicópata. Y los tres tienen suficientes méritos para ser calificados como tiranos autócratas. Decía la persona del video que pasaste que el verdadero populista es el que te hace creer que lo que estás haciendo es lo que él quiere, pero que en realidad lo que está haciendo es lo que el tirano, lo que el populista gobernante quiere. Sí, pero ese es un estilo de tiranía. Hay otro. Y este otro estilo de tiranía, es cierto lo que dice la señora, cuyo nombre no me aprendí. Grisel Blake. Blake, muy bien. Es cierto que hay tiranos, ha habido tiranos que se llaman manipuladores, que tienen tal habilidad, ¿sí?, que acaban convenciéndote de que lo que tú haces es por voluntad propia, cuando en realidad, como lo dijo ella muy bien, es voluntad del tirano. Pero hay otro tipo de tiranía, que es la tiranía autocrática, la tiranía autócrata. Fíjate, hay 3 estilos de liderazgo en cualquier persona que ejerza poder, que ejerza mando. Se dan 3 estilos de mando posibles. El primero se llama perseguidor o autócrata. Okay. Perseguidor o autócrata. Ese se va directo. Stalin en Rusia causó docenas de millones de muertes, de asesinatos de forma directa. ¿Sí? Lo mismo hizo Mao. Las cifras de Mao llegan a los 60 millones de personas. Sí. Él no manipuló, él fue directo contra la población china que se oponía a sus designios comunistas. ¿Cuál es el estilo de el Pejelopostli y de Evo Morales y de Gilberto Lozano? Los 3 son autócratas en alto nivel, pero el PG tiene también un buen porcentaje de manipulador. Sabe muy bien manipular las emociones de la gente para que la gente acabe haciendo lo que el PG quiere. Pero la gente no dice, es porque yo lo decidí, sino que la manipulación es tan hábil que la gente dice, es que el PG es la salvación de la patria. Hay que apoyarlo. Y el apoyo que tiene aún rebasa el 50%. Claro, ha bajado de 20 y tantos puntos, de 70 y tantos a 51 o 52, y espero que siga en caída libre. También yo. Pero tiene los 2 estilos de tiranía. El autócrata, en donde nomás mis chicharrones truenan y quiere acabar con todo aquel contrapeso que se le oponga. ¿Conmigo o contra mí? Conmigo o contra mí, como si fuera Jesucristo, según lo equipara lamebotas Atolini,
que dice que el peje puede ser comparado fácilmente con Jesucristo, Mahatma Gandhi o Nelson Mandela. Lo dijo ayer, ¿sí? Ay, bárbaro. El Bueno, tal Atolini. Bueno, Atolini, Atolini con el... le cayó perfecto el nombre, Atole con el dedo. Sí, exactamente. Atolini. Así es. Así que pretendió darnos la dosis de Atolini a todo México, provocando gigantescas carcajadas y coraje, ¿no? Bien, entonces, los tres, Gilberto es autócrata en grado extremo, porque su palabra es la ley y no tiene trono ni reina ni nadie que le comprenda, pero sigue siendo el rey. Le Nadie- queda perfecto, pero él por ahora pues no es nuestro tema, ¿no? eso iba a decir. Pero bueno, es Me verdad. preguntaste por lo del domingo. Bueno, pues el domingo se hizo a su estilo, así lo quiso hacer él, y ese sainete de un juicio popular en la calle, ¿en qué va a terminar? En nada. Mientras que la acción paralela de este par de abogados que mencionas es probable que pueda culminar en algo bueno para México. Pues ¿Sí? de hecho las denuncias existen, las denuncias ya están recibidas, las denuncias están según palabras que ahorita no puedo entrar mucho en detalle, pero créanme, dijeron que mis respetos, me dijo, están maravillosamente Qué elaborados. emoción. ¿Cómo me gustaría leerlas para regodearme Lo y plat- aprender un poco de derecho? Porque estoy tan versado en eso como en física nuclear. pues igual, pero fíjate, o sea, lo importante aquí es que se elaboraron en conciencia, en apego a derecho y ya están en las instancias. Magnífico. ¿Sí? Eso Qué es una bien. maravilla. Acá, Eso es seriedad. Lo del juicio del domingo, se ha dicho con todo respeto a la persona que haya participado en él, objetivamente y viéndolo desde afuera, fue un sainete. Punto. Intrascendente, patético. y Muy no, parecido a aquel momento en el cual el PG se pone la banda presidencial de cabeza y se declara presidente legítimo. Haz uh-huh. paralelismo perfecto entre ambos eventos. Esa es mi opinión sobre lo del domingo. Y me alegra mucho saber que acciones legales serias Uh-huh. están en curso. Yo no lo sabía y lo estoy conociendo en estos momentos que me lo platicas. Y el grupo se llama el cuarto poder, porque el El primero, cuarto poder. Qué bien. sabemos el ejecutivo, el legislativo, el judicial y la ciudad y Y el el ciudadano. pueblo, la ciudadanía. Así que estamos con ellos, nosotros como No, Campamento y yo México, también, dime qué hay que hacer para sumarme. psiquiátrica, estamos Unidos Mexicanos, estamos el Cuarto Poder, muchos grupos. El problema aquí es que este grupo que pertenece a Frena también tiene el Cuarto Poder y ya fueron expulsados. Ah, no, pues por el autócrata Gilberto. Vámonos a la materia que hoy nos toca, que no tenemos mucho tiempo para todo lo que hay que abarcar. Correcto, sí, es muchísimo. Y el perfil psicopático de dos tiranos. Sí. Primero hay que aclarar qué significa psicopático o psicópata o personalidad psicopática. Los tres términos son idénticos, significan lo mismo. Personalidad psicopática, ¿sí? ¿Sí? Psicópata y sociópata. Y en todos los casos del psicópata o de la personalidad psicopática se da un siguiente adjetivo, narcisismo primario, que quiere decir que el psicópata desconoce a todo otro estado del yo que no sea el suyo. Desconoce emocionalmente, no intelectualmente, porque se ve que él se da cuenta que ahí está el prójimo. Simplemente está absolutamente desconectado de la posible empatía que cualquier persona normal tiene hacia otra persona, sobre todo cuando ésta está en dificultades. Entonces, vamos a definir psicópata. El psicópata es un personaje que generalmente se fabrica a base de terribles experiencias traumáticas durante la niñez. Eso es un atenuante en cuanto a la culpabilidad de lo que en teología podría considerarse pecado o en derecho podría considerarse crimen
o delito. Pero en el caso de los tres, en el caso de Evo y de Malo, no hay atenuantes. No hay atenuantes porque como ciudadanos del mundo, viajeros, conocedores, rozados con miles de ciudadanos de diferentes niveles intelectuales, lo mismo pueblo llano que científicos, que políticos de otros partidos, que dirigentes de grandes empresas, han tenido la oportunidad de asomarse a la verdad y la han rechazado para seguir imponiendo su ley. ¿Cuáles son los paralelos, cuáles son los rasgos comunes entre Evo y Malo? Sería mi primer approach. Bueno, los dos son psicópatas. ¿Y qué es un psicópata? Un psicópata, en primer lugar, es una persona extremadamente astuta. Fíjate, no estoy diciendo que sea inteligente. Ah, ok. Extremadamente astuta, que no es lo mismo que inteligente. El astuto obra siempre de manera, de hecho, la astucia no es una virtud, la astucia es un vicio. ¿Sí? Okay. Bien, entonces el astuto siempre busca ganar, a como dé lugar. Es un zorro, ¿sí?, con ADN de serpiente, o una serpiente con ADN de zorro. ¿Sí? Siempre, invariablemente, el psicópata es el primer rasgo es ese, extremadamente astuto, y algunos lo creen inteligente, pero no lo es. Los psicólogos escuchamos hablar a Malo o a Evo y sabemos que su coeficiente intelectual no sube de 90, o sea, es del montón, una inteligencia del montón. Además, nada más hay que ver cómo habla, ¿no? Entre un enunciado y otro cabría un comercial de Televisa. Porque sus pausas duran hasta 10 segundos. Son desesperantes, ¿eh? Sí, son, sí, pero es parte, ¿no? Es parte de... Es parte de su estrategia de astucia, ¿sí? Okay. Porque en algunas ocasiones habla con cierta rapidez cuando quiere o le conviene. Y lo vimos en el pasado. Sí, tanto Evo como el Malo son extremadamente astutos en función de obtener lo que quieren, no en función de obtener lo que deben o lo que prometieron. No, bueno, lo que menos les importa es eso. Es lo que menos les importa. Claro. Es en función de lograr sus propósitos narcisistas. Primero yo, después yo y al último yo. ¿Sí? Y se van a valer de cualquier medio. El asesinato, la coacción, la cooptación, las amenazas, como en el caso de los dos jueces que se atrevieron a cerrarle el paso al Pejelopostli. Mis respetos y mis saludos para el señor Juan Pablo Pérez Fierro o algo así. Qué bárbaro. Mira, doctor, perdóname, vamos a abrir un pequeño paréntesis. Vamos a sí, adelante. Eso es genial. O sea, estos jueces, igual mis respetos. Trajera sombrero, me lo quitaba. Sí. Y lo digo en serio, no lo estoy diciendo en un tono de... Si yo también. Pongo de pie, me salgo de cuadro. Pero mira, lo voy a hacer. Realmente, mis respetos a los pantalones a estos jueces, que lo que están haciendo es cumpliendo con su obligación. Así es. ¿Viste lo que pasó con el juez aquel, creo que fue en Colima? Lo asesinaron. Sí, lo mataron con su esposa. No, con su esposa, delante de sus hijos, creo. Sí, sí, delante de sus hijos, sí. Estos dos jueces, México, por favor, nación mexicana, atención México. Hay que apoyarlos a como dé lugar. Los jueces, no podemos dejarlos solos. No. Es por hacer cumplir la ley, por cumplir su trabajo, por ahora sí que llevarse la tortilla a la boca, cumpliendo con su trabajo de manera correcta, que en apego a derecho está y en corriendo. este caso, heroica. Heroica, porque está corriendo... Oponerse a este dictador peligrosísimo. Correcto. Es un acto de heroísmo. Correcto. Entonces, reciban de veras así. Muy bien. Mucho, pero se los digo de todo corazón. Esta es la gente que requiere México. Y claro. No está... Son acciones, son actos heroicos lo que ahorita necesitamos y México ya no tiene tiempo. Y no como podemos... puedes observar, el ataque
a los jueces es frontal. Sí, claro, ¿Sí? claro. No Claro. es como decía la señora, chueco para hacer que los jueces cambien su opinión y bla, bla, no, es directo a la cabeza. Así ¿Sí? es. Y Hay ahora que resulta indiciarlos. gente en el Zócalo, doctor, de la gente que pagada por López o por todo Morena, digamos, que estaba buscando firmas para correr a los jueces porque apoyan la iniciativa privada. Sí, sí, así es. Sí. Oiga, Bueno, esto lo vamos a entender a la luz de lo que sigue. Además, el psicópata tiene otros 4 rasgos. Es muy interesante entenderlos. El siguiente rasgo es que este es un individuo, Evo y el Peje, y el otro también, que han cambiado su conciencia de juez a legislador. Fíjate el sí, concepto. ellos cambian. O sea, En ti, Lausus, tu conciencia te juzga. claro, y es terrible. Conciencia te dice, aguas, por aquí no. Oye, por acá sí. No hay peor Oye, juez. pide perdón. Oye, ¿Mm? bien, qué bien lo hiciste, bravo. Oye, pecaste. ¿Sí? Esa es No hay. la conciencia en cualquier individuo saludable mentalmente es un juez. ¿Cuál es el rasgo esencial del psicópata? Que convierten al juez en hacedor de leyes, a modo suyo. Entonces, lo que en los demás es pecado, delito, maldad o perversidad, en ellos es virtud. Imagínate qué terrible que una nación, bueno, 2 naciones, México y Bolivia, amén de Argentina, Ecuador, Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, ajá. estén en manos de personas que cambiaron de jueces a legisladores desde Fíjate, una tribuna que quieren como única. ¿quién de todos Única. estos dictadores, perdón, se salen del cuadro? Fíjate, estamos hablando ahorita de Evo Morales y de López Obrador, pero esto Pero aplica, caben todos. caben todos, o sea, por favor, caben todos, incluso la Oh, gente que está en caben todos. España también, al Así que es. quiere llegar en Sí, España. Es como un moldecito y la sí, receta es lo que está establecido en el Foro Puebla, antes Foro de Sao Paulo. Entonces, así es. está resultado maravillosa. Entonces, esto tengámoslo presente. Estamos hablando de Evo Morales y de López Obrador, pero esto aplica a cualquiera de ellos. ¿A A usted? todos los tiranos de América Latina y de la historia. Así es, así es. Adelante, Es, doctor. todos son extremadamente astutos y han cambiado su conciencia de juez a legislador. Por lo tanto, les queda perfecto la canción del rey, nomás cambiando rey y poniéndole ley. Yo soy la ley y hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Y si no estás conmigo, estás contra mí. Vemos cómo ambos son devoradores de instituciones, cómo anulan cualquier contrapeso que pueda existir y proponen iniciativas de ley y modifican la ley a su antojo para instalar sobre todo los proyectos del Foro de Sao Paulo, cuyas máximas barbaridades culminaré un poco antes de que termine nuestra sesión para que a la gente le quede extremadamente claro qué es lo que están buscando. Me voy al tercer rasgo del psicópata. Esta es una chulada. Incapaz de arrepentirse de nada. Si tú observas, ningún dictador, y menos de los actuales en América Latina, ha rectificado jamás acerca de ninguna decisión. Ni en Argentina, ni en Chile, porque a Allende se lo echaron y perdón, pero qué bueno que Chile se libró de la dictadura comunista, qué bueno, ¿sí? No aplaudo No, no, no. el asesinato como tal, pero sí aplaudo que Chile haya entrado en una esfera de progreso que hoy México la envidia, si comparamos ambas naciones desde multitud de puntos de vista. ¿Qué se necesitó? Pues que no hubiera un gobierno populista.
Después hubo algunos gobiernos medio populistas, pero de todas maneras no tiránicos como en el resto del continente. Volviendo entonces, el tercer rasgo es pues incapaz de modificar una decisión, aunque claramente sus asesores le estén diciendo que es errónea. Hoy salió en el Financiero un artículo de un señor de apellido Celis de cómo se está desgajando el núcleo que rodea a López Obrador, al peje, se está desgarrando, se está desgajando, se está destruyendo, porque cada vez más están enojados porque él no escucha ni siquiera las cosas que podrían favorecerlo. Claro, está dentro de su naturaleza de psicópata, incapaz de arrepentirse. Llevamos esos tres rasgos. El cuarto, le encanta, le divierte y le fascina divertirse con el dolor ajeno. Ejemplo, a 8 columnas en varios diarios de la República. Que quiebren las empresas que tengan que quebrar. De lado a lado, con letras grandotas. ¿Lo repites, por favor? Que quiebren las empresas que tengan que quebrar. Lo dijo el año pasado, mientras que Trump se disponía a desparramar 2 billones de dólares. Tengo amigos a los que matemáticamente cada viernes les llegaba un cheque de $400 o de 800, según el tamaño de la familia. Mientras que Trump decretaba el sostener la economía aportando dinero a los particulares, aunque fueran ilegales, fíjate, sí, aunque fueran ilegales, y a las empresas, acá no, que quiebren las empresas que tengan que quebrar. Y además lo dice con sorna, burlándose, riéndose. ¿Sí? Y luego además, fíjate, dentro de este mismo rubro de disfrutar el olor ajeno, ¿tú sabes cuántas docenas de miles de niños han muerto por falta de medicamentos para el cáncer? Así es. ¿Cuántas mamás, cuántas mujeres han sido abandonadas a su suerte después de haber sido violadas, vejadas, azotadas, perseguidas? Claro, las del trapo verde exageran mucho con sus manifestaciones violentas, pero yo estoy hablando por aquellas que sin ser psicópatas, como estas del trapo verde, que además suelen ser argentinas, sí tienen una justa reclamación y que el Pejelopostli les pinta una raya en el agua con promesas falsas y siempre saliéndose por las ramas. Tal parece entonces que se está aplicando con un rigor tremendo el cuarto rasgo del psicópata. Le divierte que México esté siendo destruido por cada una de sus decisiones. Hay una cifra que calcula el Centro Mexicano de Hombres de Negocios, que es un centro de altísimo nivel donde están los ejecutivos más picudos del país. Escuche esto, por favor, el público. Los errores de López Obrador le han costado a México 5 billones de pesos. ¿Les puedes llamar, doctor, errores? Errores intencionales. No son equivocaciones, son actos, déjame decirte, el quinto rasgo. El quinto rasgo es que actúa en forma perversa para destruir a sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Todos los que no le laman las botas. Sí. O más arribita. Esos son sus enemigos. Y entonces, para las personas que están adheridas al Foro de Sao Paulo, ¿quiénes son los principales enemigos? Las naciones. ¿Quién es para Evo el principal enemigo? Bolivia como nación. ¿Quién es para el Pejelopostli el principal enemigo? México como nación. Hay que diferenciar nación de Estado. Sí. Ahí está el Estado en todo su poder tiránico. Y la nación mexicana, pues, es
algo distinto, es el pueblo llano. Es la religión, la cultura, las tradiciones, la historia, la identidad mestiza que nos une, la Virgen de Guadalupe, la fe cristiana, católica en su mayoría. Todo eso es la nación. Sí. Para el peje, ¿qué es la nación? Es un objeto a destruir. Como en esto es en lo único en lo que Evo Morales no se parece. Con Evo Morales, Bolivia experimentó un desarrollo interesante. En los años que Evo fue dictador, porque lo fue durante 15 años, ¿sí? Qué horror. 15 años, sí logró que el promedio de crecimiento anual en Bolivia fuese sorprendente. Estamos hablando de un 5.1. Claro, porque él escuchó, no es tan psicópata como el malo, es un psicópata atenuado, muy psicópata en los demás rasgos, pero cuando menos para Evo, Bolivia no fue un objeto de destrucción, sino que facilitó de alguna manera que las fuerzas vivas de su nación pudieran progresar y que a tal grado que el Fondo Monetario Internacional sacó a Bolivia de la lista de países pobres para colocarlo en la lista de países de ingresos medios. Y ahí está Bolivia, todavía. Sí, pero el pueblo, la ciudadanía sometida. Porque aquí, claro, sometida porque sí. Por Y además, pues cayó otro tirano, pero por gusto del pueblo. O sea, echan a Morales y en las siguientes elecciones el pueblo está tan ignorante, tan supersticioso y tan desorientado que vuelven a escoger otro socialista. Lo que pasa es que descuidaron, creo que la parte legal, eso nos comentaba nuestra amiga María, la que entrevistamos la semana pasada. Habían procesos legales que ellos habían iniciado y en el apego a derecho, ahí fue donde les volvieron a caer. Pero vuelvo al tema. Si bien es cierto lo que comenta usted, totalmente de acuerdo, ahí está, pero no destruyó a su país porque pues también los intereses son otros y tenemos un otro elemento en común que es el tema del narcotráfico. Entonces, exacto. Aquí, permíteme decirte, sí, los dos más graves vicios de Evo Morales. El principal vicio es que es un narcotraficante de altos vuelos. Es más, él abierta y públicamente hizo marchas en Bolivia para defender la siembra de la coca. O sea, él defendió la cocaína públicamente. Y lo más grave es que él tenía muchos seguidores, más de la mitad del pueblo de Bolivia lo seguía por todas partes para salvar la coca. Imagínate tú, un pueblo cocainómano en el sentido de proteger la producción, la siembra, la distribución, mientras que el resto de las naciones quiere eliminarlo. Sí, por eso te decía, sí genera esta riqueza, digamos, pero la riqueza lleva sus bolsas. Pero es una riqueza pintada de verde, y el verde de la planta de la coca. Y de rojo, por tanto crimen. Y de rojo por tanta sangre. Ahora, en este sentido, y solamente la acotación, porque María nos lo comentó la semana pasada, su nombre real no es este, pero guardamos su identidad por seguridad, nos comentaba que los hijos de Malo o de Andrés Manuel López Obrador, sus hijos entraban y salían de Bolivia sin necesidad de revisión. Así es, como Pedro por su casa. Andar en la calle, donde estuviera, los detuvieron, no podían ser revisados, no podían nada, los hijos de Andrés Manuel López Obrador en Bolivia. Ahí más se las dejo. Ahí se las dejo. Ya nos lo habían comentado. Entonces ese fue el cuarto rasgo. El divertirse, disfrutar y gozar haciendo el mal. Destruir a sus enemigos. Y esto, me gustó mucho una palabra que utilizó la señora en su video breve, donde dice perversidad. Grisel. Sí. Nos vamos entonces ahora el quinto rasgo, ¿sí? Es absolutamente incapaz de empatía con el prójimo, pero la puede fingir. Yo estoy con ustedes, yo los salvo, yo les doy su bono, yo bajo la edad de jubilación, subo la edad de jubilación, les doblo el bono que les voy a regalar,
está regale y regale y regale dinero que no es suyo. Es decir, está comprando. Y la gente lo adora, entre comillas, porque es una falsa empatía. Sienten que le resuelve necesidades el pueblo llano, 30 y tantos millones que votaron por él, que siguen recibiendo una cantidad brutal, bestial de recursos indebidamente repartidos entre quienes no producen nada. Es decir, si en México trabajas, ganas menos que un nini, porque el peje claro. se encarga de que el nini esté mejor que el obrero que Claro. trabaja 10, 8, X número de horas No, cotidianas. son los servidores de la nación. Sí, bueno, son los destructores de la nación. Los destructores de la nación. O los serviles de la Sí. nación. Que sí se las vendieron, qué lástima. Y mire, no lo decimos con sorna en mal No, es de real. defenderlos. Es que necesitamos invitar a la reflexión a todas estas personas, a todos estos jóvenes. Están siendo utilizados. Ahora resulta que están anunciando que van a entregar a las personas adultas, a los adultos mayores les van a entregar también no sé cuánto dinero más, y todo esto con fines electorales, ¿no? Eso es gravísimo y estamos ya en la puerta del 6 de julio. Adelante, doctor. Tú mencionabas dos cosas, dos debilidades. Nos comentaste una. Debo. Primero, pues el ser un narcotraficante convicto y confeso desde chavito, ser un cocalero descarado de cara al mundo, que además es nominado para el Premio Nobel de la Paz. Sí, fue así como... ¿Y esto cómo se explica? Te lo voy a explicar con una salida un poco lateral, pero estoy dentro del tema. Hay un periodista italiano de investigación que en estos momentos está oculto, protegido por el gobierno italiano, bajo identidad falsa, porque él escribe un libro, una serie de libros, sobre todo uno que se llama 000, la cocaína gobierna al mundo. Tal cual. Donde demuestra que son los principales 11 banqueros del mundo, Rockefeller, Rothschild, Soros, Cunan Love, Goldman Sachs, etcétera, los principales promotores del narcotráfico. Lo demuestra con pelos y señales de una manera contundente. Entonces, ¿quién protegió a Evo Morales y quién sigue protegiendo a los grandes narcos? Y los grandes narcos son los que le sirven al narcosistema, que es un narcosistema global que gobierna el mundo. Es el principal negocio de la tierra. Entonces, cuando a alguno de los capos ya no les sirve, como el capo el Chapo Guzmán, pues lo toman prisionero para hacer como que trabajan. Pero en realidad no les interesa el cese del tráfico de cocaína y de otras sustancias. ¿Qué pasaría en esos momentos si realmente se cierra la frontera a las drogas, la frontera sur de Estados Unidos con México? ¿Qué pasaría con los 40 millones de adictos? ¿Sabes qué harían? Se arman y pasan por México depredando y llegan a Colombia para apoderarse de los campos, y a Bolivia y a Ecuador y a Venezuela, que son productores de este veneno. O sea, no podemos concebir un escenario en el cual realmente el narcotráfico termine, porque tiene el apoyo de los poderosos, porque ellos capitalizan, ojo, $2 billones por año solo por narcotráfico. Qué increíble. Qué increíble. Bueno, Y ahí... ese es Evo Morales, un narcotraficante de altísimo nivel. Sí. Y por eso está impune. Goza de cabal libertad. Es más, ya está pensando en regresar a Bolivia para volver a ser presidente. No, de hecho, sabemos que tiene denuncias por pedofilia. Ah, no, Que sí, bueno. hay Sí, bueno, ese es el otro defecto. de una chica, tuvo una hija que tuvieron escondida con una joven, creo que de 14 o de 17 años. La tuvieron escondida también. Acá en México, con López Obrador, pues defendemos a quienes tienen denuncias por acoso sexual, o sea, ¿cómo?
¿En qué momento perdimos la brújula, doctor? ¿En qué momento? Ha sido un proceso de inducción que dura 2 siglos ya. Híjole. Este proceso de inducción comienza con el fusilamiento de Agustín de Iturbide en 1824. Desde ese año hasta la fecha, la masonería ha logrado hacer avances, a veces milimétricos, a veces gigantescos, en su proyecto de secuestrar las almas cristianas de la nación mexicana para que adoren al anticristo o cuando menos le den la espalda a Cristo. Para eso hay que destruir a la familia. Para eso hay que destruir a la mujer. Para eso hay que crear la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, la eugenesia. Para eso hay que instalar la legalización de la marihuana como droga recreativa. Es destrucción, cultura de muerte, contracultura. La cultura de la muerte, o sea, una contracultura, tiene fabricándose 200 años, Lausus. Te lo digo como historiador y estoy todos los viernes impartiendo un curso de historia de las 8 a las 10 de la noche. Y ya llevamos como 8 sesiones y ahí estamos analizando cómo es que llegamos a esto. ¿En tu canal? ¿Perdón? No, sí, en mi canal, bueno, yo lo subo al día siguiente a YouTube. ¿Sí? Okay, para que luego nos... Te voy a mandar los videos que hemos grabado porque se suben en forma de tal manera que solo los que yo quiera lo pueden ver. Te voy a mandar los videos para que veas la explicación a tu pregunta. ¿Cómo llegamos aquí? No te lo preguntaba porque habrá quien tenga interés en saber un poco más cómo puede... Bueno, resumiéndolo, hemos llegado hasta aquí por una acción perversa, una labor oculta o semioculta, tenaz, inteligente, muy bien financiada por la masonería internacional para destruir el alma cristiana de México. Así es como hemos llegado a esto. Pero para no olvidar, el otro defecto de Evo lo voy a decir en sus propias palabras. Si tú entras a Wikipedia y lees Evo Morales, los primeros párrafos saltan a la vista de que lo pintan de cuerpo entero, pero hablando él en primera persona. Y dice, cuando yo era apenas un chiquillo, fundé un equipo de fútbol y yo era el presidente, yo era el mejor jugador y yo era el árbitro. Y yo administraba las ganancias del club. Y toda mi vida me ha gustado siempre ser yo el mandamás, en donde quiera que pongo un pie. Palabras de Evo Morales, citadas por Wikipedia, entre comillas. Échate un clavado para que veas lo que dice él. Y luego, cómo narra la misma Wikipedia, cómo narra el detalle de su pelea por hacer de la coca una cosa legal. ¿Sí? Y bueno, no se logró hacerla legal, sigue siendo ilegal, pero Bolivia sigue siendo un territorio de producción masiva, igual que Venezuela y Colombia. Sí, si bien ya se sabe que México está desplazándolos, porque ¿sabes qué cantidad de territorio mexicano está en poder del narco? El 35% del territorio mexicano lo gobierna el narco. No hay gobierno legítimo en el 35% del territorio nacional. A ver, hablando del 35% del territorio el nacional. El territorio, o sea, 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? El 35%, ¿cuánto es? 700,000 kilómetros cuadrados, no, 350,000 kilómetros cuadrados por 2 están en poder del narco. O sea, una tercera parte. Estamos hablando de territorio de producción físico, o territorio de alcance y de control. De alcance, control, producción, distribución, mercadeo, propaganda, sicarios, etcétera. Y se calculan 3 millones de narcotraficantes en México. Desde el simple burro, desde el simple vigía,
pasando por el sicario y por el jefe de grupo chiquito y por el que sigue. La franja poblacional dedicada al narcotráfico en México es de 3 millones de personas. Ok, toda esta Y industria. obviamente los jefes saben que cuentan con el apoyo de los capitanes de la banca internacional. Lo saben bien. Y por eso su impunidad. Y por eso el peje va a saludar a la mamá del Chapo. Y Doctor, va a saludar a los del cártel de Sinaloa. una pregunta que es obligada para mí, doctor, Sí. o Juan Bosco, perdóname. Esto no es nuevo. No, claro, viene desde 1929 con el primer presidente narcotraficante, Abelardo L. Rodríguez. Desde el primer presidente narco, que fue él, hasta la fecha, todos, incluyendo a Calderón y a Fox, son narcotraficantes. Ok, ahora, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Por qué llegamos a este punto? Porque si bien es cierto que el narcotráfico, y no estoy favoreciéndolo, simplemente es una realidad histórica. Sí. Bien es cierto, todo esto es una parte, ahora sí que parte de la evolución o del camino que hemos seguido como... No, pero no es evolución. No, no, la Evolución es hacia adelante, es involución. de la historia. ¿Qué cambió? ¿Qué Te lo cambió? explico. Mira, la masonería procede por golpes muy espaciados de vez en cuando a lo largo de milenios. La masonería propició la invasión de España por los moros. Ejemplo, los españoles después de 7 siglos de lucha logran reconquistar su tierra, pero la masonería ya estaba infiltrada en todo el gobierno español. Siguiente golpe, expulsan a los jesuitas de todos los dominios de España para dejarnos sin educadores, que sería un súper tema, ¿eh? Uf. Nos regresaron a la era de las cavernas en términos de alfabetización, ciencia y cultura, con la expulsión de nuestros maestros en 1767. Fíjate, pasaron 1000 años entre la invasión a España y la expulsión de los jesuitas. Pero 30 años después, la Revolución Francesa, que extermina el trono y empieza a perseguir a la iglesia de modo abierto. Cada gobierno laico, y masón o ateo, como el de acá. Y así, y después, si nos venimos a México, la Revolución de 1910 y la Constitución de 1917, destructora de la nación. ¿De dónde salieron los 3 millones de narcos que pululan por este país? Pues de la educación laica, que es educación atea impartida por el gobierno. ¿En qué cree un niño mexicano que sale de la escuela oficial? Pues cree en el Señor de los cielos, pero no en Jesucristo, sino en Amado Carrillo Fuentes. Que quieren ser de Señor de gratis. los cielos, el principal Sí. narcotraficante que ha habido en México, que Sí. se sospecha que está vivo. Y esto te lo digo porque yo participé en una encuesta en Guanajuato hace muchos años, en 1990 y tantos, en donde los niños guanajuatenses, al personaje que más conocían y que más admiraban y al que más querían parecerse era el Señor de los cielos. Entonces, De hecho, ¿cómo llegamos aquí? Por la educación laica, Lausus, por la educación materialista, por la educación atea y por, ahí te va, la sujeción de la iglesia al Estado. Si tú observas, la iglesia está calladita, calladita. Nadie, ninguna jerarquía eclesiástica lanza una voz suficientemente poderosa como lo hacen cardenales y arzobispos de otros países. Por ejemplo, el cardenal Sara, el africano, que no tiene pelos en la lengua y denuncia todo lo denunciable. A voz en cuello. Y aquí no. Aquí una exhortación que no, que la vida, que la familia es importante. Ay, pero no me defiendas, compadre. Una tibieza verdaderamente asombrosa, pero que se explica porque la iglesia en México está sometida al Estado desde Juárez.
desde las guerras de reforma, que dicho sea de paso, no fueron escritas por Lerdo ni por Juárez, fueron escritas 30 años antes en las logias anfictiónicas de Nueva Orleans e impuestas a México, las leyes de reforma. Ahí empezó nuestro desastre. Este es un dato apasionante. Las leyes de reforma no fueron escritas en México, ni por Juárez ni por Sebastián Lerdo de Tejada. Los historiadores profesionales sabemos que punto y letra y coma, cada renglón de esas leyes fueron dictadas por la logia anfictiónica de Nueva Orleans en 1933, en 1833. Ese es un dato muy importante. Muy importante. Entonces estás preguntando cómo llegamos aquí, pues por sucesivos golpes, la expulsión de los jesuitas, la guerra de independencia de Hidalgo, que era masónica, nomás retrasó 11 años la independencia, el fusilamiento de Iturbide, es la única nación parricida, las guerras interminables entre centralistas y federalistas, las leyes de reforma de origen masónico, la revolución, la constitución atea que produce 3 millones de narcos, ¿y cuántos millones de católicos diésel? O sea, eso de que México es un país católico, perdóname, pero lo será de nombre. Es un país de bautizados, ex-cristianos, neopaganos. Por eso hay que reevangelizar. Para eso creamos el movimiento de Viva Cristo Rey. Movimiento Social Católico Viva Cristo Rey. Porque lo más importante que están haciendo los gobernantes tipo Evo y tipo PG es instalar los procedimientos más perversos para terminar con la vida humana. Sí. Me reservo un poquito al final para decir cuáles son esos comportamientos. Pero quiero volver al perfil del PG. Sí, el perfil de Evo no te lo puedo dar porque pues no lo tuve cerquita como para hacerle un estudio psicológico, pero ya dije sus parecidos. Y sobre todo este último que te platiqué de cómo se pinta él. Yo fundé un equipo, bla, 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 y todo su narcisismo, pues ahí sigue. Y por eso se quedó 15 años en el poder y le parecían pocos, iba por más. Y qué bueno que se le atravesó la Guardia Civil y el Ejército y la Policía. Pero como el pueblo está también dormido, igual que en México, pues ahí volvieron a poner a otro socialista. Qué tristeza me dio. Y ahora la presidenta interina está encarcelada, acusada de sedición y rebeldía, cuando en realidad es una heroína. Imagínate. Sí, sí. Pero no están dormidos, doctor, están trabajando duro. Sí, sí, se descuidó esa parte y nos lo dijeron, porque ellos iniciaron procesos legales y pues por el apego al derecho volvieron a instalarse, pero podemos aprender mucho nosotros de nuestros hermanos de Bolivia. Por supuesto, muchísimo. Es toda una lección de que podemos echar al tirano. Sí, eso te iba a decir, doctor, porque escuchando todo esto, pensar que cuántos siglos y desde cuándo comenzó todo esto, híjole, digo, entonces, ¿cuándo vamos a terminar? Pues mira, no lo sé, no soy profeta, pero yo tengo un lema al respecto, y es este: hacerlo todo como si todo dependiera de mí, y esperarlo todo como si todo dependiera de Dios. Invento de San Ignacio de Loyola. Te pones a la acción como si Dios no existiera, pero a la vez confías en que Él haga su parte si tú primero haces la tuya. A Dios rogando, con el mazo dando. Así es, ¿sí? Okay. Y además considerar que hoy es el último día de mi existencia y hacer hoy lo que conviene hacer hoy para oponernos, y hacer dos cosas principalmente: anunciar la verdad y denunciar la maldad. Anunciar el evangelio y denunciar la perversidad. Ahora voy a explicarte el perfil psicológico que sí hice. El marco general es que es una personalidad psicopática. Ahora bien, si le echamos lupa,
a esa personalidad psicopática, resultan 4 rasgos esenciales en él. ¿Sí? El primero es que es un mentiroso y manipulador consciente. 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 Un periodista, pues a veces dice cosas muy buenas, otras no tanto. No es partidario de la vida, me refiero a Carlos Doré de Mola. En su Latinus, el día de ayer o antier sacó las 50 mentiras del peje respecto de la pandemia. 50 mentiras, una tras otra, hiladitas, ¿sí? Voy a buscar el video y te lo mando, de alguna utilidad ha de ser para ti. No, pero Su primer rasgo, mentiroso y manipulador consciente. Él sabe que miente y lo hace con suma diversión, con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque es psicópata. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llegó a ser psicópata? Bueno, ahí tendría que haber entrevistado a los papás, a los hermanos, pero pues no hay chance, ¿no? claro. Tendría que haber reconstruido su infancia. Sospecho, hay suficientes datos para pensar que fue una infancia muy tormentosa, muy llena de tortura física y mental, emocional, y obviamente ese tipo de personas cómo buscan compensar con el poder. ¿Sí? Porque el poder produce una cantidad de dopamina, una cantidad de oxitocina y una cantidad de endorfinas mayor que la que producen la morfina, la heroína o la cocaína. El poder hace que las personas estén permanentemente drogadas las 24 horas del día mientras tengan poder. Esto es muy interesante, doctor. Endorfinas. Y esto se llama, los griegos ya lo conocían este fenómeno, se llama hibris, que es la adicción patológica al poder. Se escribe con H e Y, hibris. La adicción, pero estoy hablando en términos psiquiátricos. Es una adicción a las sustancias que produce el cuerpo en el ejercicio del poder. Okay. En el ejercicio del poder, si eres una persona psicópata, como este par o este trío, el poder te va a producir energía de manera impresionante. Dopamina, oxitocina y endorfina. El ejercicio del poder. Y por lo tanto, el hibris, el que sufre esta enfermedad terrible del hibris, hará todo lo posible por permanecer en el poder hasta el último día de su vida. Así que lo que puedo pronosticar es que el peje va a hacer todo lo posible para reelegirse. Okay. Te lo garantizo. Hibris para... Es la enfermedad del poder. Pero insisto en el término médico, genera sustancias corporales de mayor potencia que la morfina o la cocaína. Sí, pues sí, aparte juntitas. ¿Y juntitas las tres? Sí. Dopamina, pues es una bomba. Es una bomba de energía. ¿Es una bomba? Aplicada a la maldad. El segundo rasgo psicológico que analicé en el peje, tengo una cantidad de información bruta. Imagínate, acumulé información, ¿qué te digo? Fácilmente durante 10 años. Porque ese personaje me empezó a dar miedo desde que era gobernante aquí en la Ciudad de México. Y particularmente desde el 2018, a principios, cuando fue ya candidato, dije, este nos va a acabar. Y la masonería va a colocar a este como presidente para exterminar a México. Y así fue. Entonces empecé a reunir información de miles de fuentes diferentes para crear su perfil. ¿Qué crees que encontré como segundo rasgo de su perfil, aparte de mentiroso y manipulador consciente? El segundo rasgo que encontré es perversidad intencional. Sí, perversidad intencional. Estoy tomando nota, como si estuviéramos en clase. No, pero era sí, porque tú le puedes sacar mucho jugo a toda esa información. Esto para nosotros, bueno, voy a hablar personalmente, no puedo hablar por todas las personas que nos
nos acompañan, pero esto no es una suposición, no es brujería, No, no, no no, es no, lo no. que creo, esto tiene bases, esto tiene Tiene una conocimiento. base científica que está en mi libro que se llama así. Mira, déjame enseñarte Venga, la fíjate, es que portada. fíjense quién tenemos como presidente, y discúlpenme las personas que creen en el presidente de la República o en López Obrador, tenemos a un psicópata como presidente. ¿A dónde nos va a llevar? Si no A lo la quieren, destrucción. estudiemos, investiguemos. Aquí nos están dando toda la información, por eso es que estoy tomando notas. El conocimiento del doctor Abascal es enorme. Aquí tienes. Esta es la portada de mi libro. ¿Cómo se llama? Como puedes ver, se llama Malo, el destructor de México. Perfil de personalidad de un psicópata narcisista. Ahí está. Otro libro para tu, Otro para libro de 180 páginas que ahorita más que nada estoy vendiendo de forma virtual qué para bueno. que las personas lo lean en su celular, en su computadora y se ahorren los gastos de envío que están muy Qué bueno. elevados por la pandemia y que además es muy inseguro porque luego las agencias no abren por lo mismo y el envío físico se ha vuelto una verdadera lata. Pero el envío virtual pues es instantáneo. ¿Ok? Me Para que nos... gustaría que miles de personas ¿Cómo lo... tuvieran acceso a una información científica sobre el perfil del que funge como presidente. Sí. Para eso lo escribí, para que la gente vea que no es que yo lo odie. Sí, lo repelo de manera contundente. Y a Mucho. pesar de todo, en el Viernes Santo le voy a regalar un Padre Nuestro para ver si el Señor lo tumba del caballo. Y en Navidad le voy a regalar un Ave María para que la Virgen le toque el corazón, pero no merece más de mi tiempo. Es una repulsión porque está exterminando al país. Sí. Sí. Su última fechoría, este intento de regresar a la era del carbón, No, qué bárbaro. cuando Estados Unidos está diciendo que para el 2030 empieza la ley en la que solamente podrá haber autos eléctricos. Y nosotros como Y a Pedro Europa también. A Picapiedra. México ya llegó el primer Audi eléctrico, ya circula por las calles de esta ciudad. El primer Audi totalmente eléctrico. Precioso automóvil. Hay uno. ¿Cuántos va a haber dentro de 10 años? No, hombre, El Audi. petróleo se va a ya nadie va a querer petróleo. Entonces, en vez de apostar a la petroquímica, que siempre se va a necesitar, la petroquímica, no, carbón y combustóleo. Y todo a gasolina, para favorecer a su compinche Darth Bartlett. Darth Vader, como le llamo yo. Vamos, El malo de la serie de la Guerra de las Galaxias. Darth Bartlett, Darth Vader. ahorita al final, doctor, vamos a dar los datos, por favor, para el tema de quien quiera adquirir tu libro, porque además, pues ahorita la situación se complicó, tú has estado delicado de salud, estuviste hospitalizado. Sí, necesito un buen apoyo, un buen empujón, y para eso escribo y escribo y estudio y aprendo y publico. Muy bien. Para poder llenar el plato de frijoles, cuando menos, o de huevito frito. Está bueno. Vamos entonces, perversidad intencional es el segundo rasgo. ¿Cuál sería El el tercero? segundo rasgo, perversidad intencional. El tercero es una chulada. Ay, no. Ignorancia invencible y culpable. Ah, caray. Sí. Ignorancia invencible y culpable. A ver, vamos a repasar algunas de las marranadas, de las estupideces que ha dicho. Ok. Cuando en Nueva York los indios andaban en taparrabos, aquí ya teníamos universidad. Hace 10,000 años. México se fundó hace 10,000 años. No, has dicho unas cosas. No, aparte, sí, aparte, lo que peor es que luego no hace oiga, pues sí, ¿verdad? No lo hace, es decir, es que no sabe que no sabe. Dice que tiene otros datos y sostiene lo que... Y nunca vamos a saber cuáles son esos otros datos. La gente En sí realidad, porque no existen más que en su cabeza. ¿Sí?
Entonces, hay una ignorancia invencible y culpable. Por ejemplo, acaba de declarar que Vicente Guerrero es el siervo de la nación y no José María Morelos. No, bueno, no, bueno, es de veras, de pena ajena. Y dijo en los primeros días de su mandato que Juárez gobierna a través de su espíritu, Ah, que sí. Juárez está en su interior y desde ahí gobierna. De hecho, duerme en la cama que fue de Juárez. ¿Sí? Bueno, pues entonces por eso el peje es un asesino, porque lo fue Juárez en grande. No, a ver, pues a ver. Claro, claro. Juárez fue Ha un cometido. asesino multitudinario de sus propios compatriotas indígenas a los que mandó bombardear en Bacum, Sonora, para quitarle sus tierras y dárselas a los miembros de su gabinete. Las tierras más ricas entre el Yaqui y el Mayo. Y para eso mandó a matar 1,500 indígenas que eran los legítimos propietarios de ese lugar, Juárez. Así que, ¿qué podemos esperar de este que gobierna con el espíritu de Juárez? Porque obviamente conoce la historia verdadera de Juárez. Claro. Conoce Claro. que persiguió a la iglesia y ahí viene la ley para perseguir a la iglesia. Otro masón, otro gran, o sea, de los masones grandes. En los De masones nuestro. grandes, sí, exactamente. Así. ¿Sí? Cuarto rasgo. Entonces, la ignorancia invencible, ¿por qué es culpable? Porque no hace nada para conocer la verdad. Ya se quedó con lo que aprendió hasta los 13 años. En materia de conocimientos de primaria, un poco de secundaria, y se quedó con la idea política del México de los 70. Un populismo tipo Echeverría. Sí, claro. Tipo Claro. Echeverría, sí. Comunista además. ¿Sí? Y luego, el que ya te dije, la personalidad psicopática, pero con un agravante. En el caso de él es inmodificable. Si ya de por sí el psicópata es inmodificable, en el caso del PG, el grado de no modificabilidad alcanza, según mis cálculos estadísticos, el 100%. O sea, no tiene remedio. No tiene remedio. No tiene remedio. Además, él no quiere tener remedio porque él piensa que está bien. Claro. Lo cual Claro. lo coloca en un quinto rasgo, que es un rasgo psicótico. Fíjate, no psicópata, sino psicótico, que quiere decir fuera de la realidad. Psicosis es fuera de la realidad y él sufre una psicosis esquizoparanoide. En todos lugares ve conspiraciones contra él y en todas partes Calderón tiene la culpa. Si su mujer le pone los cuernos con el chofer, Calderón tiene la culpa. Claro, los conservadores. Los conservadores, ¿sí? Los fifís. Claro, claro, claro. Todos los sexenios anteriores tienen la culpa por el cochinero que le dejaron. Eso es una psicosis esquizoparanoide, que tampoco tiene remedio, porque es ambulatoria. ¿Qué quiere decir ambulatoria? Que puede caminar, despachar, hablar en público, hacer cosas, pero la esquizofrenia ambulatoria paranoica lo acompaña hasta cuando duerme. Ese sería como el quinto. ¿Cuántos son los rasgos que hay que defines, doctor, en el libro? Estos 5 están descritos con absoluta amplitud. Cada uno de estos rasgos tiene un estudio que va de entre 5 a 20 páginas. Cada rasgo. Ok. Doctor, tenemos casi ya despedirnos y nos decías que tenías algo guardado para el final. Sí. Antes de despedirnos, dinos cómo podemos obtener el libro y el mensaje que nos querías también compartir, por favor. Sí, mira, el mensaje final tiene que ver con qué es lo que se nos viene con la modificación a la Constitución. ¿Sí? Adelante. Permíteme un segundo, déjame encontrarlo. No hay problema. Qué interesante.
Entonces, endorfinas, oxitocina, dopamina, perversidad. Todo eso produce la ibris, Ok. o sea, la enfermedad del poder. ¿Cómo deletreamos, por favor? H. H, Y, Sí. bris. B de bueno. B de bueno, R, I. Ok. Y latina. Y S de Samuel. Termino con la lectura de lo que quieren Evo Morales y de lo que quieren en Argentina y en toda América Latina. Posiblemente se salva El Salvador, fíjate. El Salvador con su presidente Bukele, y la lleva más o menos sin grandes barbaridades. Pero, ¿qué es lo que quiere la izquierda y particularmente los dos principales campeones de la izquierda a escala latinoamericana? Pues son el PG y el Evo. ¿Qué quiere Morena? ¿Qué quiere el PG? Quiere terminar con todas las leyes estatales que protegen la vida, que protegen el matrimonio, la familia y la libertad religiosa. Para eso va a modificar la Constitución. Hay 40 modificaciones ya propuestas. Esta reforma, conocida como la Ley de Igualdad Sustantiva y de Género, imagínate nada más, fue aprobada por Morena en las comisiones de la Cámara de Diputados. Es la ley más agresiva, nefasta y perversa que ha existido en toda la historia de México, porque pretende destrozar la vida de las familias mexicanas como hoy las conocemos. En Morena predominan los sujetos pervertidos y pervertidores, encabezados por el peor de todos, que buscan imponer una forma de vida absurda, ojo, contraria a la naturaleza, contraria a la ciencia, opuesta a la razón y a los tratados internacionales sobre derechos humanos y contra, sobre todo, nuestra fe católica. En esta reforma se elimina la realidad como referente de la verdad. Pongan atención a estos términos incluidos en esta lista de la reforma. Autonomía reproductiva. Piensen qué significa. ¿Qué significa? Derecho a la sexualidad libre y sin restricciones. Libre desarrollo de la personalidad mediante el uso de drogas recreativas. Derecho a la inclusión, sea yo como sea. Derecho a la identidad percibida de género. O sea, si yo a los 60 me siento una muñeca de 3, tengo derecho a que el Estado me reconozca como una niña de 3 años. Y barbaridades y medias que ya se han dado en otros países de la Tierra. Derecho a la educación integral de la sexualidad, entendiéndola esta como tu derecho al placer y tu futuro en libertad. Entendiendo aquí por libertad, libertinaje. Derecho a la expresión de género y a la igualdad sustantiva. Estos son algunos ejemplos de lo que puede pasar si se aplican estos términos. Con esto termino, fíjate. A tu niño de kinder, me dirijo a todo ciudadano mexicano que me quiera escuchar, abran las orejas, por favor, el que tenga oídos que oiga. Me dirijo a ti, padre de familia, madre de familia. A tu niño de kinder le van a enseñar que ahorita es varón, pero que cuando crezca podrá ser niña, si así lo quiere. A los niños varones les van a enseñar que el recto es también un órgano de acceso por donde otro hombre podrá gozosamente introducirle su pene. Perdón por la crudeza de mi denuncia, pero así se denuncia el mal. Esto es lo que quiere Morena. Sostiene que la plenitud de la vida de una mujer está en sentirse, en unirse con otra mujer, acariciándose mutuamente. A tu hija adolescente le enseñarán, ojo, que puede acostarse con tantos hombres como ella quiera, pero que antes les pido a todos que se pongan un condón. Y que si quedan embarazadas a partir de los 12 años, podrán abortar sin el consentimiento de los papás, porque el Estado las protege para que aborten y les proporciona todos los medios necesarios para que lo hagan. Podrán meter a la cárcel a los sacerdotes y pastores que se atrevan a leer la Biblia
en aquellos pasajes que censuran la homosexualidad. Imagínate. Y la lista de todos estos despropósitos podría ser interminable. Diputados y senadores, ya faltan algunos trámites para que en un momento dado todo esto sea una realidad impuesta en México antes de que el sexenio termine. Tienen prisa por instalar todo esto que acabo de explicar. Una prisa luciferina, diabólica, porque no solo es un narcoestado, como lo dijo ayer el padre Antonio, es un estado luciferino que le rinde culto al demonio. Juan Bosco, viene el 6 de junio. Sí. Esto que estás comentando, obviamente, pues se tiene que... Allí se puede modificar. Ok, ok. Yo no coincido con Gilberto Lozano en su absurda idea de que el 6 de junio es puro cuento. No, realmente si nos ponemos las pilas, los que no salieron a votar, yo sí voté, que son 33 millones que no salieron a votar. Así es. Con 10 de esos que no salieron, que salgan y voten contra Morena, nos libramos de este azote apocalíptico. Este mensaje me encanta para cerrar, Sí. doctor. Me encanta para cerrar, Juan Bosco, Sí. porque Sí. yo también creo que como mexicanos, bueno, primero, cuando nacemos, cuando Dios nos concede el derecho a vivir, más bien nos concede la vida, la bendición de la vida, Sí. nacimos y donde nacemos nos toca ser ciudadanos de. Así es. De tener un nombre propio. Nacimos mexicanos. Y como mexicanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y si no actuamos, no nos quejemos. Claro. Ciertamente, López Obrador, Morena ganaron por sus 30 millones de votos que tanto nos han cantado. Pero No, ganaron por los 33 millones que no salieron a votar. A eso. Ganó el abstencionismo y ganó el espíritu de venganza de los que votaron por el PG. Así es. El PRI y el PAN. Así es. Y ojo aquí, yo personalmente no estoy defendiendo ni al PRI ni al PAN, porque tan no, yo menos. Tan malo el Pinto como el Colorado. Es Morena. Parece que como que se han ido puliendo para ser peores. Es el primor. Exacto. Entonces, sin querer ahondar más ni abundar más, queremos, y digo, perdón, doctor, que te sume o te incluya en esto. Por favor, sí. Mensaje porque lo acabas de manifestar. Queremos dejar esa semilla. Hay que regarla constantemente. No olvidemos, el día 6 de junio son esas votaciones. Tenemos que echar a Morena del Palacio Legislativo. Tenemos que sacarlos. Es nuestra obligación. Así es. Ese es nuestro derecho. ¿Tú ves un México unido? ¿Crees que logremos unir a México? Lo veo extremadamente difícil porque, fíjate, entre los católicos hay división. No, bueno. ¿Qué te digo? Si entre la ciudadanía, ya viste lo que nos pasó en Campamento México, entregaron el campamento al gobierno de la Ciudad de México en lugar de entregarlo a los ciudadanos que antes habían Gilberto se sigue burlando de nosotros. En un video que le escuché ayer, soltó un chascarrillo diciendo, a ver, ahora que viva Cristo Rey, tome el Zócalo. En tono burlón. Mira, Juan Bosco, los mexicanos tenemos también esa característica. Sí. Cuando nos vemos en las peores, sacamos las mejores. Este es un momento. Pero el problema es que no hay suficiente estado de conciencia. Este es el momento peor. Si no salimos ahorita, vamos a perder a México y todo lo que como mexicano somos. Nuestro derecho a elegir, por ejemplo, el libre credo, la justicia, todas las cosas que como nación nos identifican, todas esas características que la cultura tenemos dentro de nosotros. No lo perdamos. Doctor, muchísimas gracias. Salgamos a votar, que no gane el resentimiento, que no gane la indiferencia, que gane el amor a nuestra nación, el derecho a votar y la responsabilidad que tenemos de defender a nuestro amado México. Correcto. Dos cosas. Sí, doctor. Me gustaría que tuviéramos un cierto ritmo de este tipo de entrevistas sobre este mismo tema, porque me quedo fíjate, ¿sabes cuántas páginas utilicé ahorita de mi libro? 2. Sí, bueno. De 180.
Ya te podrás imaginar. Sobran temas para que en lo futuro, cuando tú tengas a bien, volvamos a tener una sesión como esta y seguir sensibilizando a la mayor cantidad posible de personas. Encantado. Y la otra, para conseguir mi libro, no sé si se pueda poner un cintillo o lo digo. Dilo, por favor, y en la descripción del video me lo mandas después por WhatsApp. Sí. La forma de conseguirlo es únicamente mandando un WhatsApp. No hay otra forma más que enviar un WhatsApp al 55 54 13 82 35. Repito, 55 54 13 82 35 es la forma de conseguir el envío del libro virtual, que está en 450 pesos. Fíjate, todo el conocimiento que podemos obtener a través de tu esfuerzo, la generosidad. Es un libro académico, es un libro extremadamente sólido científicamente, donde demuestro cada uno de los puntos que aquí hemos platicado en esta sesión. Fíjense, aquí sí estamos hablando con argumentos, estamos hablando con hechos concretos. No estamos inventando y generando otros datos. Así que si queremos de veras tener esos elementos, esos argumentos, tenemos que hacer la tarea. Yo los invito a que la hagamos y que corramos la voz. Suscríbanse. Juan Bosco, tienes redes, ¿es correcto? Es correcto. Me pueden encontrar en YouTube con Juan Bosco Abascal Carranza. En Facebook, en Facebook me pueden encontrar como Bosco Abascal. Pero yo voy a estar subiendo, ya estoy de regreso después de 6 meses de estar fuera de combate. Ahora sí que es el regreso, como dicen algunos de mis parientes, el regreso del tigre de la Malasia. Bienvenido de regreso. El tigre es mi animal favorito simbólico. Ya nos contarás también después porque sí, es divertidísimo eso. Muy bien. Sí. Muchas gracias nuevamente. De veras, gracias, Lausus. Gracias. Muchas gracias. Para tener acceso a la liga ya está, ¿verdad? Sí, yo ahorita. Para subir a mis redes. No te preocupes, en este momento ya está generada, ahorita perfecto, muy bien. Pero ahorita te la vuelvo a hacer llegar excelente. Lau, te mando un cordial abrazo, muchas gracias y espero otras muchas como esta. Muchas gracias. Para seguir despertando al pueblo de México. Sí, y seguir invitándolos a que nos sacudamos el polvo. Así es, muy bien. Muchas gracias. Hasta la vista. Bye. Buenas tardes. Chao. Gracias, queridos amigos, queridos seguidores. Suscríbanse a nuestros canales, nada más de suscribir, le dan a la campanita para que, a la campanita dice digan todas, para que cada vez que subamos información o videos, todo lo que vayamos subiendo al canal les avisa el sistema y ya si el tema les interesa, pues le dan play y si no, pues ya no me interesó y no lo ven, no pasa nada. Claro. Pero suscríbanse. Y la ventaja del libro virtual es que si una persona de una familia recibe un ejemplar virtual, lo puede compartir con varias personas de su propia familia y leerlo simultáneamente, cosa que no sería posible con un libro físico. Ok, pues muchas gracias, doctor. Nuevamente. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctor. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por su apoyo.